Hemos leído, iglesia, en Hebreos capítulo 3, versículo 7, amén. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 7? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿La voz de quién? La voz de Dios, amén. ¿Qué dice? No endurezcáis tu corazón. Diga conmigo, no debo endurecer mi corazón, ¿cierto? Por eso, hermanos, la palabra que hoy les traigo es: ¿por qué me siento cargado? Diga conmigo, ¿por qué me siento cargado? ¿Sí? A veces nosotros nos preguntamos eso, o a veces en nuestra vida cristiana nosotros nos cargamos o nos agotamos o nos debilitamos por causa del trajín diario, ¿cierto? Por causa de los afanes de este mundo, por causa del corre-corre que hay en nuestras vidas. Y de pronto nos agotamos tanto física, mental, emocional y espiritualmente. Pero ¿qué pasa? El problema está cuando ese cansancio o cuando esa carga o cuando ese desánimo se vuelve crónico en nuestras vidas. Usted va a los médicos o los que saben de medicina, hay enfermedades que se pueden curar al instante, pero hay médicos que dicen que hay enfermedades crónicas. ¿Qué son enfermedades crónicas? Que son para toda la vida. Y a veces en el espíritu hay enfermedades que vienen a arraigarse en nuestro corazón, en nuestras vidas, y se vuelve una enfermedad espiritual crónica, que yo vivo en esa enfermedad, cautivo en esa enfermedad. Por eso nosotros encontramos cristianos que están desanimados, ¿sí? De pronto el proceso, las dificultades pueden desanimarnos en cierta medida o de cierto modo. Pero el problema, iglesia, es cuando ese desánimo o esa duda se vuelve crónica en mi corazón, en mi espíritu, en mi ser. Por eso nosotros vemos de pronto cristianos a veces que están desanimados, pero van a la presencia del Señor y se levantan y se fortalecen. Pero también vemos cristianos o hijos de Dios que cada día usted los ve desanimados, que cada día usted los ve cada día más desanimados, cabizbajos, que usted le pregunta ¿cómo están? Pues no le digo para no preocuparlo, no le digo porque no quiero angustiarlo. Y es como tratando de llamar la atención, provocando, digamos, lástima en otros. Y eso no lo quiere el Señor. Eso no significa que debemos ser orgullosos y decirle, yo soy bien, yo no necesito de nadie. Yo no estoy diciendo eso, iglesia. A veces nosotros, en vez de arrodillarnos a Dios, nos arrodillamos a Satanás. En vez de nosotros darle una alabanza a Dios, le estamos dando una alabanza a Satanás. Y usted dirá, pero ¿ese de qué está hablando? Así como yo agradezco a Dios y ese agradecimiento es una alabanza a mi Padre Celestial, así cuando yo me quejo, esa queja es una alabanza a Satanás. Yo le estoy diciendo a Satanás, Satanás, tú tienes el control, Satanás, tú me estás venciendo, Satanás, tú estás desanimando mi corazón, mi vida. Vemos a cristianos de pronto en redes sociales compartiendo imágenes, estoy triste, estoy en el proceso, estoy desanimado, estoy desalentado. Eso es preocupante, iglesia, en la vida mía, si estoy yo pasando eso. Si yo cada día, día tras día, vivo de un desánimo en otro desánimo, eso significa que hay un problema en mi corazón, en mi vida. Si yo vengo a la iglesia, si yo vengo a la congregación, pero no sé por qué estoy viniendo, no sé por qué el Señor me ha traído a este lugar y vivo de proceso en proceso, de desánimo en desánimo, es porque el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas, pero nosotros no le estamos permitiendo al Señor hacerlo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Por eso la palabra del Señor hoy es: ¿por qué me encuentro cargado? ¿O por qué me siento cargado? ¿Usted alguna vez se ha hecho esa pregunta en su vida? ¿Usted alguna vez se ha sentido cargado, se ha sentido desanimado delante de la presencia del Señor? ¿Alguna vez de pronto usted no ha querido venir a la casa de Dios? ¿De pronto alguna vez usted no ha querido orar? ¿De pronto alguna vez usted no ha querido levantar sus manos y exaltar el nombre de Dios? A veces nos sentimos cansados, ¿cierto que sí? A veces no tenemos ganas, a veces no tenemos esa suficiente fuerza para ir a la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa, iglesia? Cuando yo me dejo ganar de eso, cuando yo me dejo ganar de ese desánimo, cuando yo me dejo ganar de ese dolor, ahí es donde Satanás toma el control de mi vida. Ahí es donde Satanás toma el control de mi familia, de mi hogar. Pero realmente nosotros tenemos que vencer en el nombre de Cristo Jesús.
El evangelio, iglesia, no es un emocionalismo. El evangelio, iglesia, no es solamente cumplir mis sueños. El evangelio es honrar a nuestro Dios. El evangelio es decirle a Dios: Dios, toma el control de mi vida. Señor, levántame, porque de ti vienen mis fuerzas, Señor. Yo de pronto no puedo, Señor, mis fuerzas se desfallecen, pero tú eres la fuente inagotable de nuestras vidas. Amén. Y de Dios, de nuestro Señor, viene la vida, viene la salvación, vienen nuevas fuerzas. Algo que está atacando a la iglesia es, diga conmigo, la incredulidad. Hay muchos cristianos que han entrado a ser incrédulos, que su corazón se ha vuelto incrédulo al mover del Espíritu Santo, a la presencia de Dios, a la palabra del Señor, que solamente de pronto se refugian en un lugar, pero que no han conocido todavía al Señor. Por eso el Señor dice, cuando da la parábola de la mujer, ¿sí?, de la anciana, de la viuda y el juez injusto, digamos, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo termina explicando esa parábola el Señor? Dice: cuando venga el Hijo del Hombre, que se hace la pregunta del Señor, ¿hallará fe en la tierra? Ahora esa pregunta trasladémosla a nuestras vidas, iglesia. ¿Será que en mi corazón hay fe? ¿Será que esa fe con la que yo comencé todavía está, o ha menguado, o ha crecido? Algo que el enemigo ha plantado muchos en las iglesias, en las congregaciones, es la incredulidad. Es el no creer en la palabra de Dios, el no creer en lo que Dios dice a mi vida, el no creer en lo que Dios tiene para mi vida, el no creer en el propósito que Dios tiene para mi vida, el no creer en el llamado que Dios ha hecho a mi vida. Hoy le traigo 3 puntos en este pasaje. Y el primero es, diga conmigo, la exposición del problema. ¿Cómo es? La exposición del problema. El segundo punto es el consejo de parte de Dios. ¿Cómo es? El consejo de parte de Dios. Y el tercero es a quienes ataca la incredulidad. ¿A quienes ataca la incredulidad? Esos son los 3 puntos que hoy le traigo, iglesia. Amén. Por eso vamos con el primero y dice: la exposición del problema. Amén. Y eso lo podemos encontrar en los primeros versículos. Dice el versículo 8: no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dice el Señor, y aquí está hablando el Señor: donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras. ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? No, fueron años. ¿Cuántos? 40 años, iglesia. Y entonces el escritor comienza a exponer el problema y comienza a poner de ejemplo a un pueblo. ¿Cuál era ese pueblo? El pueblo de Israel. No era cualquier pueblo. Nosotros podíamos decir era el pueblo egipcio, eran los romanos, eran los pueblos de ese momento, pero dice la palabra de Dios que era el mismo pueblo de Dios, el pueblo que Dios mismo escogió, el pueblo que Dios agarró para sí, que apartó para su presencia. Dice que ellos lo tentaron en el desierto. Por eso la exposición del problema en el primer punto es: no endurezcamos nuestro corazón. Pero aún Israel, dice la palabra, vio las obras de Dios por 40 años y su corazón se endureció. Entonces a un cristiano también se le puede endurecer el corazón. A veces nosotros queremos pedirle mucho a Dios, pero cuando Dios nos pide algo a nosotros, no lo queremos dar. A veces nuestro corazón se endurece por causa del pecado. A veces nuestro corazón se endurece cuando alguien nos hiere, cuando alguien habla mal de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: no endurezcáis nuestro corazón. La segunda es: no tentemos a Dios. La palabra del Señor dice que ellos lo tentaron en el desierto, que tentaron al Señor en el desierto. Por eso, iglesia, nosotros no debemos tentar a nuestro Dios. Israel recibió mucho del Señor, pero Israel se quejaba de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido milagros del Señor? A veces nuestro corazón se está alejando de Dios y nosotros creemos que estamos bien, pero nuestro corazón se está endureciendo. Por eso, iglesia, hoy el Señor te dice: no permitas que tu corazón se endurezca. ¿Qué es lo que quiere el Señor, iglesia? Que nuestro corazón esté dispuesto.
que nuestro corazón esté dispuesto delante de la presencia de Dios. Y si seguimos mirando, iglesia, lo otro que expone la palabra de Dios es no aceptar los caminos del Señor. Versículo 10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué era el problema de Israel? No querían aceptar el camino del Señor. Si fueran aceptado el camino del Señor, se fueran demorado 40 días en llegar a la tierra prometida. Pero decidieron seguir sus propios caminos y no conocieron el camino del Señor. Entonces el Señor dice, bueno, quieren sus propios caminos, ahora su camino va a durar 40 años. Y a veces el Señor tiene un atajo o tiene un camino más corto, pero nosotros somos tan cabezones y tan duros que preferimos andar en nuestro propio camino, que preferimos tomar el camino más largo. Y a veces nos pasa así a nosotros, iglesia. Estamos divagando en nuestros propios pensamientos, pero no le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cuál es el camino, Señor, que tú quieres que yo transite? Por eso dice la palabra del Señor, para el hombre hay muchos caminos que son de bien, pero que su destino o su final es la muerte. Pero tan solo hay un camino, y ese camino es solo Cristo Jesús. El Evangelio, iglesia, nos muestra que debemos renunciar a nuestros caminos, que debemos renunciar a nuestra voluntad para aceptar el camino que Dios tiene para nuestras vidas, la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, iglesia, no divaguemos en nuestros propios caminos o en nuestros propios pensamientos, porque eso, iglesia, trae una consecuencia, que no vamos a entrar en el reposo del Señor. Por eso, iglesia, cuando Dios expone el problema de Israel es que nunca se sometió a Dios, es que nunca le creyó a Dios, es que nunca quiso aceptar lo que Dios quería para ellos. Por eso, iglesia, no permitamos que el enemigo contamine nuestro corazón, nuestra mente, sino que cada día corramos a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Y si nosotros vamos al segundo punto, dice el consejo de parte de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios los aconseje? ¿Cuántos quieren recibir consejo de parte del Señor? ¿Ustedes alguna vez se han sentido de pronto que necesitan alguna dirección y le preguntan a Dios, y Dios como que aclara sus pensamientos, aclara sus decisiones, y de pronto ya el panorama se despeja? Ese es nuestro Dios. Dios quiere aconsejarnos. Por eso vamos al versículo 12, iglesia. ¿Qué dice el versículo 12? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. El primer consejo, iglesia, es que nosotros debemos velar, que nosotros tenemos que cuidar. Y cuando digo velar, no es solamente venir y hacer una vigilia, iglesia, sino cuidarnos, examinarnos. Por eso, iglesia, es importante la oración. Por eso es importante, iglesia, el ayuno. Porque a través de eso Dios nos muestra en qué estamos nosotros fallando. Dios nos muestra en qué nosotros debemos de mejorar. A veces nosotros queremos el cambio en los demás, pero no queremos el cambio en nuestro corazón. A veces nosotros queremos que los demás se humillen, pero yo no me quiero humillar delante de la presencia del Señor. A veces nosotros queremos que los demás alaben, pero ¿cómo es mi alabanza delante del Señor? ¿Cómo es mi canto delante de la presencia del Señor? Por eso dice la palabra, mirad, hermanos, que en ustedes no haya un corazón malo y dejen de confiar en Dios. Por eso, iglesia, cuando la incredulidad llega a nuestras vidas, no la podemos ver, no la podemos sentir. En Estados Unidos, hace unos años atrás, en una escuela, un profesor entró a la escuela normalmente a hacer su clase. Hubo una explosión química. Causó esa explosión. Esa explosión la causó un gas que es inoloro e incoloro. ¿Qué significa? Que no tiene olor, no lo podemos oler. Nosotros podemos estar aquí, ese gas puede estar aquí y lo podemos oler y no lo podemos notar. Y no lo podemos ver porque no tiene un color, una forma. Y podemos prender una chispa y se puede explotar todo eso. Y así es la incredulidad, iglesia. La incredulidad es
algo que es inoloro, que es incoloro, que no lo podemos notar, que no lo podemos oler, que no lo podemos ver, pero que está ahí. Por eso dice la palabra de Dios: mirad, iglesia, que en ustedes no haya un corazón malo, y que se aparten del Señor y se vuelvan incrédulos. Porque lo más importante que nosotros tenemos, iglesia, es nuestra relación con nuestro Dios. Por eso, iglesia, mira cómo está tu corazón delante del Señor. El segundo consejo, iglesia, es ayudar a los que están en duda o ayudar a los que están en incredulidad. Diga conmigo: yo debo ayudar. ¿Y por qué lo digo, iglesia? Leamos el siguiente versículo. Dice: antes exhortaos los unos a los otros, dice la palabra, cada día. Dios nos ha llamado, iglesia, también a ayudar al que se ha caído. ¿Cómo lo podemos ayudar? A través de una oración. ¿Cómo lo podemos ayudar? A través de una intercesión. Y el Señor es el que puede hacer la obra en cada corazón, en cada vida. El Señor es el que puede hacer esa obra en mi corazón. ¿Y cuál es mi papel, iglesia? En vez de reunirme con 2 o 3 y hablar mal del que está a mi lado, mi tarea es ir a lo secreto y decirle: Señor, ayuda a mi hermano. A veces nosotros, iglesia, miramos lo externo, pero no miramos el proceso que de pronto el hermano o la hermana está pasando. A veces lo juzgamos y mire tanto que se las cree y mire cómo está. Pero Dios no quiere eso dentro de su pueblo. Dios no quiere eso dentro de su iglesia. Dios quiere es que nos exhortemos, que nos animemos unos a otros. Porque eso, iglesia, trae bendición. Porque eso, iglesia, trae libertad. Porque eso llama a la presencia de Dios. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Dice que era una iglesia unida. Que era una iglesia que se amaban unos a otros. Que era una iglesia que daba testimonio y dice que Dios añadía a los que habían de ser salvos. Era una iglesia que no se avergonzaba de Cristo. Era una iglesia que se gozaba en la presencia de Dios. Era una iglesia que vivía en unidad, bajo un solo espíritu, bajo un solo sentir. Pero ¿cómo lo podemos lograr, iglesia? Cuando buscamos la presencia de Dios. Cuando nos rendimos delante de la presencia del Señor. Por eso, iglesia, nuestro corazón se debe disponer a Dios. Nuestro corazón se debe disponer a la presencia del Señor. Se lo dice alguien que estaba buscando sus propios caminos, que estaba divagando en sus propios caminos. Señor, pero yo quiero hacer esto. Señor, pero yo quiero lograr eso. Pero un día el Señor: espere, Fabián, usted quiere muchas cosas, pero tú me has preguntado qué yo quiero para ti. ¿Qué Dios quiere hacer en mi vida? A veces decimos el propósito de Dios, pero ¿tú conoces el propósito de Dios para tu vida? Por eso, iglesia, a veces nos volvemos incrédulos. El tercer consejo es no ser engañados por el pecado. Por eso ese versículo dice: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso, iglesia, el Señor nos llama a alejarnos del pecado. Alejarnos de lo que nos hace mal, alejarnos de aquello que parece bueno pero no agrada a Dios. Por eso no seamos engañados por causa del pecado. ¿Qué dice la palabra del Señor? También dice que nos mantengamos en nuestra fe, en nuestra confianza ante el Señor. ¿Qué dice el siguiente versículo, iglesia? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que mantengamos firmes nuestra confianza con la que iniciamos al principio. Por eso, iglesia, nuestra tarea es mantener nuestra confianza delante del Señor. Es mantener nuestra fe en Cristo Jesús. Que su fe no tambalee, que su fe se mantenga firme delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que tener una identidad en el Señor, tener una identidad en Cristo Jesús, quien fue quien nos llamó con un propósito. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que mantener nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Con esa fe que iniciamos en los caminos del Señor, mantenerla en Cristo Jesús. Por eso, si seguimos leyendo, ¿a quiénes ataca la incredulidad? Dice el versículo 16, quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Entonces, en primer lugar, la incredulidad puede afectar a aquellos que ya fueron liberados.
Por eso, iglesia, si tú ya has sido liberado, trata de no volver otra vez a la cárcel. Si tú ya has sido libre, trata de no volver, a lo que ya Dios te había sacado. Israel había sido liberado de Egipto, Israel había sido libre de Egipto, pero querían volver otra vez allá, cuando Dios tenía grandes planes y un propósito eterno con Israel. Por eso, iglesia, que la incredulidad no te afecte, porque la incredulidad llega a tal aquel que ya está libre, sino que nos mantengamos en la libertad de Cristo Jesús. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Por eso, a quienes afecta la incredulidad es a los que ya han visto la gloria de Dios, a los que han visto la mano de Dios obrando en sus vidas. Dice el 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Aquellos que están obedeciendo, aquellos que están buscando la presencia de Dios. La incredulidad quiere tocar la puerta de su corazón. Por eso, iglesia, no permitas que la incredulidad toque tu corazón, toque tu vida, por causa de una experiencia, por causa de algo que te hicieron, por causa de algo que te hirió, sino que cada día corre a los pies de Cristo. Si tú has sido herido, si tú has sido, debilitado, si han hablado mal de ti, que eso no te permita abrir la puerta de tu corazón a la incredulidad, sino que cada día corras a los pies de Cristo. No permitas que esos pensamientos o lo que puedan decir los demás te bloqueen. Si la incredulidad está tocando las puertas de tu corazón, corre a los pies de Cristo. Si no tienes fuerzas para correr al Señor, busca ayuda, busca una oración, porque esa es la tarea de la iglesia. Esa es la tarea de nosotros como iglesia, orar unos por otros. Que la presencia de Dios esté en nuestros corazones, esté en nuestras vidas. Que donde vayamos, donde estemos, nuestro Señor vaya delante de nosotros. Cuando yo le digo, Señor, saca esto de mi vida, yo renuncio, Señor, a lo que me está afectando, pero ven, Señor, a mi corazón. Por eso, iglesia, nosotros como congregación cada día necesitamos ir a los pies de Cristo, ir a los pies del Señor. Y espero, iglesia, que esta palabra haya sido de bendición para su vida.